Romanos 2:13 al 16. Dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Con este texto quisiera empezar proponiendo que el mundo en el que vivimos es el mundo de Dios. Otra vez, el mundo en el que vivimos es el mundo de Dios. El mundo en el que vivimos tiene leyes establecidas por Dios. Ya lo estábamos percibiendo en este texto que tenemos aquí de Romanos 2:13 al 16. Y con esto, al decir que el mundo tiene leyes establecidas por Dios, se afirma que el mundo en el que vivimos no es nuestro mundo, sino que es el mundo de Dios. Es decir, que Él es soberano sobre este mundo. No hacemos lo que nos parece en este mundo, sino que estamos para hacer lo que Dios diga. De allí que haya salvación y haya condenación, y que esta condenación y todo sea regida. El rector de ella sea directamente Dios. De allí que se pida cuenta por cada acto que nosotros hagamos. Incluso a la misma iglesia se le va a pedir en el tribunal de Cristo que dé cuenta de lo que hizo mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Por eso la fe, si entramos un poco en el asunto de la fe, es experimentar el mundo de Dios. Eso sería la fe. Dejar de ver un mundo simplemente natural y conectarnos en ese mundo natural también con ese mundo espiritual. De ahí otra vez la oración, que somos intercesores y adoradores. Entonces la oración tiene que ver con ver en este mundo natural, con todas sus cargas, con todas sus dificultades, ver que está impregnado de estas leyes, de esta soberanía, de este señorío divino. Y esa es la fe, que sería experimentar el mundo de Dios y trascender el plano de lo humano, de lo meramente natural. Es ver de esta manera entonces que en toda actividad humana, cualquiera que ésta sea, estamos llamados a ver a Dios. Y hablo aquí de actividades, ella en la cocina, él en el patio rajando la leña, oyendo a la empresa, lo que sea. En cualquier actividad donde nos encontremos, al ser un mundo de Dios, nuestra vocación es en cualquier espacio, disfrutar o hacer lo que hacemos para la gloria de Dios. Con esto quiero decir que no debería haber un hermano, no sé si hay alguno que hace pintura o construye, no sé los de Emiratos Árabes qué es lo que hacen,
Pero si fuese así, entonces no debería haber un cristiano aburrido pintando un apartamento, sino feliz. ¿Por qué? Porque el mundo es mundo de Dios. Incluso desde la pintura, desde el organizar un apartamento, por ejemplo, se puede experimentar la estética de lo bello y habría que hacerlo con alegría para la gloria de Dios. Desde la cocina, la hermana no debería estar aburrida ni enojada haciendo los alimentos, sino que como son leyes establecidas y este mundo es mundo de Dios, entonces desde allí experimenta Dios desde lo, desde Él como sustentador de la vida y contribuye en ese mundo de Dios a eso, al sustento de la familia. Y así en cualquier parte, el médico en su escritorio no debería estar aburrido, la enfermera, sino que debe estar haciéndolo con alegría. ¿Por qué? Porque desde allí experimenta la salud, Dios que cuida y vitaliza al ser humano. Es decir, que todas las actividades, cualquiera que éstas sean, tienen que ver entonces con hacerlo para la gloria de Dios y experimentar en cada actividad a Dios. Es decir, que es ver el mundo del hombre, este mundo que se nos ha entregado a nosotros, porque así como es mundo de Dios, también es mundo del hombre, porque se le ha puesto a él como administrador, ya lo mirábamos en Génesis capítulo 1, versículo 28. Es decir, es ver el mundo del hombre con las lentes de Dios, con la mirada de Dios. Pues no es mundo de hombre, sino que es mundo de Dios, administrado por los hombres. Hombres en vocación. Y cuando hablo de hombre y mujer. ¿Sí? Humanidad, si quisiéramos usar un término inclusivo. Humanidad en vocación de servicio. Recordemos que solo somos en esta tierra peregrinos. Así lo dicen los escritores bíblicos, porque extranjeros y peregrinos somos como nuestros padres. Y eso de ser peregrinos habla de que somos efímeros, ¿sí? Somos igual a la flor del campo, ¿sí? Pero aunque somos igual a la flor del campo, efímeros y pasajeros, como la neblina que llega y se va, con todo y eso, nuestra vida tiene una trascendencia muy fuerte, aún con esa poca vitalidad que tenemos, porque hemos sido invitados por el Dios de este mundo a vivir por toda la eternidad, ¿sí? Y vivir por toda la eternidad en consagración infinita a la comunión con Él y a la iglesia, porque pertenecemos al cuerpo de Cristo. Si hay alguien o si hay personas que deben expresar esto de la vocación del servicio, seríamos la iglesia del Señor. Por eso ningún servicio dentro de la iglesia que sería como el clima del servicio, de las cosas más altas que hay, servir en el culto, servir en las tareas ministeriales que tenemos, los dones que el Espíritu nos ha dado para desarrollarlos dentro de la iglesia, no se deben tomar como cosa pequeña, porque si servir desde la cocina o desde el apartamento pintando, desde el consultorio, es grande, cuánto más lo es el servicio que ejecutamos dentro del culto para la gloria de Dios. Es decir, que si aterrizamos todo lo que he dicho hasta aquí, podemos comprender la doctrina de la santificación, ¿sí? Y podemos decir que ni la oración, ni la comunión con otros, ni el servicio a otros,
ni el experimentar el mundo como mundo de Dios es algo que el ser humano considere realizable. Son asuntos con los que lidia todos los días, pero que le son gravosos y lo fatigan. Eso es lo que pasa con todo eso, que eso se le puede volver cansón, se le puede volver como esto se me volvió, fue una carga, servir en la iglesia, seguir pintando estos apartamentos, seguir haciendo el alimento, esto se me volvió gravoso, ¿sí? ¿Y por qué? Por una cosa, porque el pecado ha entrado al mundo de Dios. Por eso es que estas tareas que debemos realizar para la gloria de Dios y para bendición de la familia, de la sociedad, de la iglesia, se nos vuelven gravosas. Eso es lo que ha dañado, ¿sí? El pecado, ¿sí? El pecado ha dañado esa vocación del servicio. Entonces, ¿qué sería la santificación desde este ángulo? ¿Sí? Bueno, la santificación entonces sería hacer todo ello, esforzarse por hacer todo ello según la voluntad de Dios y el propósito de Dios para el ser humano. ¿Sí? Entonces podemos decir que tenemos como si cogiéramos un recuadro o un cuadro y lo pusiéramos como para que se nos viera en forma de diamante con 4 puntas. Tendríamos que decir que arriba tenemos a Dios y esa sería nuestra espiritualidad en esa punta de arriba. Imagínense un diamante con 4 puntas que sería un cuadro y una hacia arriba, una mirando hacia arriba, otra hacia abajo y 2 hacia los lados. Entonces tendríamos a la parte de arriba a Dios. O incluso nos puede servir el símbolo de la cruz, que tiene precisamente esas 4 puntas también. Y la punta de arriba sería la de la cruz. Si miráramos hacia la izquierda de la cruz, podríamos encontrar el prójimo, y esa sería la sociedad. Si miramos hacia la otra punta de la cruz a la derecha, encontraríamos la pareja, ¿sí? Que sería el matrimonio, que es algo muy importante dentro de todo ser humano, y todos los seres humanos como que tienen ese llamado, ¿sí? Desde la creación a vivir en pareja. Por eso esa ideología de género que tenemos hoy en el mundo, que hombre con hombre y mujer con mujer, es querer establecer una ley diferente dentro del mundo de Dios. Por eso es perverso, porque pervierte el, el orden establecido por Dios. Por eso se le llama perversión. Es una perversión porque pervierte el orden santo y el orden establecido por Dios. Y si miráramos la cruz a la parte de abajo, pues tendríamos los padres y los hijos, es decir, la familia. Volvamos a mirarlos más detenidamente. Recuerde que son 4. Dios, prójimo, pareja y padres e hijos, que sería el matrimonio. Así sería. Gloria al Señor. Lo tendríamos de esa manera. Si miramos un poco en esas 4 direcciones que nos presenta la cruz o el diamante que les había dicho, Dios es la primera comunión a la que debemos responder. Es decir, que Él es el fundamento para todas las otras 3, para el prójimo, la pareja y la familia. ¿Sí? El matrimonio es la segunda comunión
del ser humano. Todo cristiano está llamado a respetar el orden del hombre y de la mujer para el disfrute de su sexualidad. De allí salen esos pecados de adulterio, de fornicación, o los demás, bestialismo, bueno, voyerismo, tanta cosa que hay desde la sexualidad y que pervierte nuestros cuerpos. Por eso el cristiano tiene y cuida de su matrimonio. Un cristiano o una cristiana no anda por ahí hablando de divorcios, de separaciones, de entonces nos dejamos, de entonces hasta aquí llegamos, porque parte de su santificación consiste en conservar ese orden, en cuidar de esa mujer, en cuidar de ese hombre, en experimentar en, en el cuidado de su cónyuge la vocación a la que fue llamado, a la que fue llamada en Cristo Jesús. Es decir, que el hombre y la mujer tienen ese orden para disfrutar de la sexualidad y la preservación del hombre sobre la tierra, porque solo entre hombre y mujer se puede preservar la vida humana en la tierra. Mujer con mujer no preservan la vida humana en la tierra, desde la sexualidad, ni hombre con hombre. Por eso es pervertido ese asunto, es deshonesto delante de Dios, porque no cumple con la ley establecida por Dios, porque un hombre y una mujer son los que dan lugar a los hijos, a la familia, mientras que un hombre con un hombre no dan lugar a familia, una mujer con una mujer no dan lugar a familia. Por eso es pervertido y es inmundo delante de Dios y también delante de la humanidad. Así que lo tercero sería la familia, en ese orden establecido. Y la familia es la primera iglesia para los hijos, ¿sí? Es el molde que Dios bendice, si lo decimos, podemos decirlo de esta manera, y espera que sea de bendición para la sociedad. Bendito el Señor. Es el molde que Dios bendice y espera que sea de bendición para la sociedad. Es un deber transmitir ahí en la familia los principios de la palabra de Dios. Es decir, que debemos siempre como cabezas del hogar, como responsables ante Dios, transmitir los principios de la palabra de Dios. Es deber de los padres enseñar a sus hijos el propósito de Dios. Es deber de los hijos honrar a sus padres y obedecerlos. Y ahí hay un orden. Los padres dirigen, los hijos obedecen, pero juntos y ambos viven para la gloria del Señor Jesucristo. Bendito el Señor. Bendito el Señor. Así que la sociedad debe acatarse. Si miramos la última parte, la sociedad debe acatarse de Dios, porque Dios es el primer ser social que hay. Él ha sido el que nos ha creado con esa capacidad de relacionarnos con Él, ¿sí? Él es el que nos ha hecho así. Bendito el Señor Jesús. Así es que debemos experimentar la sociedad, el vecino, el compañero de trabajo, ¿sí? Por eso la Biblia va a decir, ama a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22:36 lo va a decir Jesús.
El hombre carente de relación con Dios buscará sacar provecho del prójimo. Es decir, que si usted no tiene una relación sana con Dios, usted se vuelve egoísta y se convierte en un hipócrita, porque la relación que tiene con el otro es una relación insana, poco saludable, porque lo que busca es sacar el provecho del otro. Eso es lo que tenemos delante de los seres humanos. ¿Y qué es lo que tenemos hoy? Una corrupción total, un pecado social que trastoca en toda parte, un interés, de allí que para cualquier tarea que se quiera hacer, se le quiere sacar al otro más de lo necesario, ¿sí? El trabajo se convirtió en cómo agarro a los demás, cómo les quito. Todo un mercado, hay toda una economía mundial que lo que hace es buscar, existen los que llaman los tiburones, y los tiburones a nivel de bolsa, de valores y todo eso, buscan es cómo le atrapan a los demás, cómo se tragan al más pequeño, porque el trabajo y la sociedad terminó siendo simplemente un campo de batalla, de guerra. Se termina entonces de esa manera dañándose, ¿sí? Ama a tu prójimo como a ti mismo. El hombre carente de relación con Dios buscará sacar provecho del prójimo. El cristiano como hombre en proceso de santificación, en todo acto, debe buscar de provecho a su semejante. Ahí es donde estamos entonces llamados a vivir dentro del propósito de Dios. No sé, espero que desde aquí podamos reflexionar un poco en lo que es la vida en Dios, la vida para la gloria de Dios y la vida en la santificación, porque en cada uno de esos grupos mencionados hay hay unas leyes que se viven, hay unas leyes que se experimentan, hay unas leyes de Dios, y el cristiano, el intercesor, la mujer de oración, el hombre de oración, ha de revisar cada uno de esos procesos y ha de vivirlos según el propósito de Dios. La pregunta es, ¿lo estamos viviendo así? ¿Estamos siendo santos en cada una de esas áreas? ¿O cómo lo estamos haciendo? Que el Señor nos ayude a entender cada uno de esos espacios y a experimentarlos según el temor de Dios, para que nuestras oraciones no tengan estorbo, o para que no nos metamos en la cabeza que solo somos servidores de Dios cuando oramos, y se nos olvida que en cada una de estas áreas debemos responder según la vocación que Dios nos ha hecho, según el llamado que Dios nos ha hecho al crearnos a imagen y a semejanza de Él. Que el Señor nos ayude a entender esto, mis hermanos. Que Dios me los bendiga.